¿Qué tal? Vamos a concluir nuestras lecturas de esta semana con la clase o sesión número 591. Vamos a leer la segunda carta del apóstol San Pedro. Solo tiene 3 capítulos, así que con eso terminamos. No hay prisa, entonces, miren, la próxima semana les dije que vamos a terminar las cartas de San Juan y la de Judas, y luego ya vamos a dar comienzo con el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, que en 2 semanas, primero Dios, lo vamos a terminar. Si veo que podemos avanzar en la próxima semana algo sobre Apocalipsis, lo hacemos, y así 2 semanas y cachito. Bien, muchas gracias por su comprensión, de verdad, les aprecio en el corazón. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las benditas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que comparten con nosotros el privilegio de la fe por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Que la gracia y la paz abunden en ustedes por el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. El poder divino nos ha otorgado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, haciéndonos conocer a aquel que nos llamó con su propia gloria y mérito. Con ellas nos ha otorgado las promesas más grandes y valiosas para que por ellas participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción que habita en el mundo a causa de los malos deseos. Así nos ahorren esfuerzos por añadir a su fe la virtud, a la virtud del conocimiento, al conocimiento el propio dominio, el dominio propio la paciencia la piedad el afecto fraterno, al afecto fraterno el amor. Si ustedes poseen esos dones en abundancia, no permanecerán inactivos ni estériles para conocer a nuestro Señor Jesucristo. Atención, queremos meter el amor fraterno antes de, primero fe, luego virtud, enseguida conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, y ahora sí, afecto fraterno, finalmente, amor fraterno. Lo voy a repetir, porque a veces como que queremos meter primero el amor fraterno, el amor a Dios y al prójimo. Y espérense, aquí está un camino, aquí hay un proceso. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, afecto fraterno y amor fraterno. Continúo con el versículo número 9. Y quien nos lo posee está ciego y va a tintas olvidando de que lo han purificado de sus viejos pecados. Por tanto, hermanos, esfuércense por asegurar su vocación y elección. Si obran así no tropezarán nunca, y además se les abrirá generosamente la entrada en el reino perpetuo del Señor nuestro y Salvador Jesucristo. Por tanto, siempre trataré de recordarles estas cosas, aunque las saben y están firmes en la verdad poseída. Y mientras vivo en esta morada, juzgo oportuno mantenerlos despiertos con mis llamados. Porque sé que pronto dejaré esta morada, como me ha informado el Señor nuestro Jesucristo, y me esforzaré para que después de mi partida ustedes se acuerden siempre de estas cosas. Porque cuando les anunciamos el poder y la venida del Señor nuestro Jesucristo, no nos guiábamos por fábulas ingeniosas, sino que habíamos sido testigos oculares de su grandeza. Testigos oculares de su grandeza. En efecto, Él recibió de Dios Padre honor y gloria por una voz que le llegó desde la sublime majestad que dijo: Este es mi Hijo querido, mi predilecto. Esa voz llegada del cielo la oímos nosotros cuando estábamos con Él en la montaña santa. Con ello
Se nos confirma el mensaje profético y ustedes harán bien en prestarle atención como a una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que amanezca el día y el astro matutino amanezca en sus mentes. Pero deben saber ante todo que nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura. Ojo, nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura. Versículo 21. Porque la profecía nunca sucedió por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. Capítulo 2. En el pueblo de Israel hubo también falsos profetas, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán sectas perniciosas y renegando del Señor que los redimió, se acarrearán una rápida destrucción. Muchos los seguirán en su vida viciosa y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Y por amor al dinero abusarán de ustedes con discursos engañosos. Pero la condenación los espera a ellos sin remedio, ya que desde hace mucho están condenados. Si Dios no perdonó a los ángeles pecadores, antes bien los sepultó en el infierno y los sumergió en el abismo de las tinieblas, que es lo que yo insisto, cuando se saca a los demonios, ¿a dónde se les manda? Al abismo. Al abismo hay que enviarlos, reservándolos para el juicio. Si tampoco perdonó a la humanidad de antaño, sino que guardando con otros 7 a Noé, predicador de la justicia, envió el diluvio al mundo de los malvados. Si condenó a Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y dejándolas como escarmiento de futuros malvados, si bien libró a Lot el justo que sufría con la conducta de los libertinos, porque teniendo que vivir en medio de ellos, su alma de justo se sentía constantemente torturada por las iniquidades que veía y escuchaba. El Señor sabe librar a los hombres religiosos y reserva a los malvados para castigarlos el día del juicio, especialmente a los que siguen el instinto y sus inmundos apetitos y desprecian la soberanía. Estos hombres audaces e insolentes insultan a los ángeles gloriosos, siendo así que los ángeles superiores en fuerza y poder no los acusan con insultos ante Dios. Esos hombres, como animales irracionales destinados por naturaleza a ser cazados y consumidos, insultan lo que no entienden, pero se corromperán como esos mismos animales y recibirán así la paga de su injusticia. Su idea del placer es la orgía en pleno día, sucios y asquerosos. Se gozan en engañarlos cuando comen con ustedes. No pueden ver una mujer sin desearla. Nunca se cansan del pecado. Seductores de almas débiles, expertos en avaricia, dignos de maldición. Voy a hacer un señalamiento porque a veces los hombres, mis compañeros, seres humanos, varones, dicen que les encantan las mujeres. Que bueno, felicidades, bendito sea Dios, que les encanten siempre y les gusten siempre, son preciosas, son lindas. Hay de aquellos que no pueden ver a una mujer sin desearla. Hay de aquellos, que está la advertencia, muy clarita, no lo olvidemos, por favor. Versículo 15. Dejando el camino recto se extraviaron, siguieron el camino de Balaam de Bosor, que ganó dinero haciendo el mal y fue reprendido por su pecado, pues su burra se puso a hablar con voz humana, frenando la locura del profeta. Estos maestros son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, ellos están destinados a las densas tinieblas. Pronunciando discursos vacíos y altisonantes, alientan las pasiones y los deseos impuros de sus oyentes recién alejados de los que viven en el error. Les prometen libertad siendo esclavos de la corrupción, porque uno se hace esclavo de aquel que lo domina. En efecto, si uno se ha alejado de la inmundicia del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y de nuevo se deja enredar y se rinde, su final es peor que el principio. Más le valdría no haber conocido el camino de la justicia que habiéndolo conocido. Apártense de santo mandamiento que les habían apartarse del santo mandamiento que les habían transmitido. Les sucede lo del acertado proverbio: perro que vuelve a su vómito, a este otro cerdo bañado que se revuelca en el fango. Que Dios nos asista y nos socorra y nos libre de todo mal. Capítulo 7 y último.
Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos les refresco la memoria para despertar con el recuerdo sus mentes sinceras. Recuerden lo que anunciaron los santos profetas y el mandato del Señor y Salvador transmitido por los apóstoles. Ante todo deben saber que al final de los tiempos vendrán hombres cínicos y burlones, entregados a sus apetitos, que dirán que ha sido de su venida prometida. Desde que murieron nuestros padres, todo él sigue igual que desde el principio del mundo. Al afirmar esto, ellos no tienen en cuenta que desde antiguo existe un cielo y una tierra emergido del agua y consistente en medio del agua por la palabra de Dios. Y así el mundo de entonces pereció a causa del diluvio. El cielo y la tierra actuales, por la misma palabra, están conservados para el fuego, reservados para el día del juicio y condena de los hombres perversos. Que esto, queridos hermanos, no les quede oculto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se retrasa en cumplir su promesa como algunos piensan, sino que tiene paciencia, la paciencia de Dios con ustedes, porque no quiere que se pierda nadie, sino que todos se arrepientan. El día del Señor llegará como un ladrón. Entonces el cielo desaparecerá con estruendo, los elementos serán destruidos en llamas, la tierra con sus obras quedará consumida, y todo se ha de destruir de ese modo. Con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes, esperando y apresurando la venida del día del Señor. Cuando el cielo se consumirá en el fuego y los elementos se derretirán abrasados. De acuerdo con su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habitará la justicia. Porque tanto, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, sin mancha, sin culpa. Piensen que la paciencia de Dios con ustedes es para su salvación, como les escribió nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que le fue concedida. En todas sus cartas trata estos temas. Si bien en ellas hay cosas difíciles de entender que los inexpertos y vacilantes deforman, como hacen con el resto de la escritura para su perdición. Por eso, queridos hermanos, estén prevenidos y precavidos para que no sean arrastrados por los engaños de hombres sin principios y pierdan su firmeza. Crezcan más bien en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, ahora y hasta la eternidad. Amén. Palabra de Dios. ¿Qué tal? Benditos sean, benditos sean. Muchas felicidades. Qué gusto, de verdad. Les vuelvo a mostrar todo lo que hemos leído, lo que nos falta. Las cartas de San Juan, la carta de Judas y el último libro, que es Apocalipsis. ¡Wow! ¡Qué emoción! Vean, bendito sea Dios, benditos sean ustedes. Gracias por motivarme a apoyarlos en esta fascinante aventura de leer toda la Biblia. Gracias.